Cuando tengo que crear una escena en 3D, a veces no tengo ni la más pálida idea de por dónde empezar o qué referencias buscar. Y si bien en este caso no estaba seguro de lo que iba a crear, tenía en la cabeza la idea de un robot o algo por el estilo, pero nada más. Así que empecé con un círculo de 12 vértices. Le hice una cara con F, lo empecé a extruir, le agregué un loop cut en el centro y lo escalé. Después hice un inset con I, lo extruí de nuevo y así sucesivamente. O sea, no fue más que ir haciendo lo mismo y usar un poco la creatividad que iba surgiendo en el momento. Algo que me encanta hacer cuando hago modelos de este tipo son como una especie de hendiduras, seleccionando por ejemplo estas caras y extruyéndolas con ES para que vayan hacia el centro. Y si aprendo algo cada vez que hago esto es que siempre hay que empezar. O sea, una vez que ya obtuve esto, me empezaron a surgir ideas, como por ejemplo la de agregar patas, y esa idea no estaba antes. Entonces, fíjense cómo cuando uno empieza a hacer algo, las ideas van surgiendo. Pero lo importante siempre es eso, empezar. Lo que hice fue seleccionar estas 4 caras y hacer un inset. Hay una opción que se llama Extrude Along Normals, que básicamente me permitió extruir las caras justamente a lo largo de las normales, de esta manera. Después cambié el punto de pivote a Individual Origins para que al escalar estas caras se escalen de manera individual y no se me vayan todas para el centro. Esto es lo que tengo entonces, así que ya puedo darme una idea de lo que sigue. Y lo que siguió fue agregar el modificador de subdivisiones para suavizar un poco el panorama, ¿no? Y a eso se le sumó agregar varios loops para ir definiendo mejor algunas esquinas. Un detalle que se me ocurrió agregarle a las patas es un loop cut en el centro de cada una. Hacer un bevel con control B y como antes, extruir y escalar, extruir y escalar. En este punto fue cuando me quedé sin creatividad. O sea, se veía muy básico. Cualquiera se iba a dar cuenta de que son puros círculos extruidos y nada más. Ok, entonces, volví a las referencias y de nuevo empecé a buscar detalles que pudiera agregarle al modelo. Y si les soy sincero, no encontré ninguno. Ay Dios, entonces empecé a pensar, bueno, podría sacar un brazo de esta cara, ir extruyéndolo de esta forma para generar como si fuese una manija para trasladarlo, ¿no? O algo así. Y la verdad no me desagradó. Y acá, y perdón por la palabra, fue cuando la empecé a cagar. Ya primero seleccioné estas caras, les hice un inset y una extrusión. Y con las subdivisiones quedaron así. Y dije, a lo mejor puedo hacer un personaje. Si en vez de seleccionar todas las caras, selecciono solo 2 y hago otra vez un inset, puedo activar el add-on Loop Tools en las preferencias, para después hacer un círculo y hacer los ojos. Seleccionando entonces estas aristas, con clic derecho elegí Loop Tools, Circle o Círculo. Hice otro inset, otra extrusión y me quedó esto. Probablemente una de las cosas más feas que vi en mi vida. O sea, es bizarro. Así que borré los ojos y dije, no, personaje no, porque claramente no es lo mío. Añadí un cubo entonces, le hice 15 millones de subdivisiones, fui extruyendo algunas caras y obtuve esta forma simple. Esto podía llegar a servir para agregar una especie de variación, ¿no? La pregunta es, ¿por qué lo dupliqué tantas veces? O sea, ahora que lo miro quedaba realmente feo. Pero bueno, en el proceso, como les digo, todo va cambiando. Ahora sí agregué un plano para darle un piso. Añadí una luz de tipo área. No quedó grabada esa parte, pero básicamente la dupliqué un par de veces y terminé usando 3 luces. Después, a partir de un círculo, empecé a jugar con estas formas, extruyendo de esta manera. Por ejemplo, hice un inset en esta cara y en esta otra, y de ahí saqué como una especie de tubos. ¿Saben qué aprendí de esta pieza? Es que si fuera de la vida real, no serviría para nada. Del robot o de la nave, porque ya no tengo ni idea qué es, saqué una especie de conexión para ubicar el otro objeto. Algo más o menos así. Después empecé a duplicar las piezas y a ubicarlas por acá, y este otro cuerpo lo roté, lo ubiqué en esta parte y quedó mejor. Y digamos, ahí sí el modelo fue tomando un poco más de forma. Para el material usé el Principled BCDF de color blanco, y para el piso lo mismo pero negro, y fui jugando con las reflexiones, así que nada de otro mundo. La parte de los detalles es la que más me gusta. Para eso usé un solo mapa normal, que es este. Y esa misma textura la fui mapeando en diferentes caras, y básicamente fui probando en qué partes quedaban mejor y en qué lugar. Perfecto. Si les interesa entender esto en detalle, tengo un video sobre texturas desde cero. Otra cosa que hice fue seleccionar todas estas pequeñas caras y darles un material emission para que emitan luz. Y hasta ahora obtuve algo como esto. Algo es algo, pero todavía faltaba. Así que terminé usando un add-on que descubrí hace un tiempo
y sirve para crear cables simplemente con un par de clics. El add-on se llama Cablerator. Fíjense, por ejemplo, hago este clic acá y una vez que ya hago el segundo clic, el cable se genera. Con la tecla S puedo disminuir el grosor de esta manera y con la tecla D la tensión. Es decir, si está más estirado o menos estirado. Y si se ponen a pensar, esos cables los hice en menos de un minuto. Si les interesa el add-on, se los voy a dejar en la descripción. Otra cosa que me gusta de este add-on es que también puedo dibujar cables a mano alzada. Si por ejemplo voy al menú añadir y selecciono Draw Cable o dibujar cable, observen lo que puedo hacer ahora. Mágico, ¿no? De esa misma manera llegué a esto. Y lo que más me gustó del add-on es que no solo lo usé para hacer cables, sino para hacer unos tubos pequeños que están en la parte de la articulación. Fue más fácil que cebar un mate. Otra cosa que hice fue usar un cubo y a ese cubo le di el modificador Wireframe, que básicamente elimina las caras y deja las aristas. Y si a eso le sumo un material Emission, obtengo esto. Y después fue cuestión de copiar, pegar, copiar, pegar. O sea, con Shift D fui duplicando los robots y los cables para convertir esto en una especie de museo o de lugar de exhibición. Por otra parte, al piso le añadí un nodo Noise Texture, que es como una textura de ruido, y esta textura se ve de esta manera. También tuve que usar un Color Ramp para marcar más los blancos y los negros, y conecté esto al nodo Roughness, o rugosidad, para obtener este resultado, es decir, para indicarle a Blender dónde yo quería reflexiones y dónde no. Si quieren saber más sobre la rugosidad, tengo un video en el que hablo sobre este tema. Otro toque que me gustó darle fue un nodo que se llama Volume Scatter y está en la parte de World. Lo que hace es generar como una especie de luz volumétrica, que es esa luz que se ve como si fuese una niebla. Y la verdad le dio un look mucho más atractivo, no les voy a mentir. Para terminar, en la pestaña de Render Layers seleccioné aquellos pases que iba a usar y uno de los que sabía que iba a tener una postproducción era el Emission, que es el de luz. Para él usé un nodo Glare, es decir, para que el resplandor solo afectase la luz. Hay un video que tengo sobre la integración de un modelo 3D a un video real, y ahí hablo sobre los pasos de render y cómo separarlos. Y bueno, nada más, nada menos, este es el resultado terminado. No es lo mejor que hice en mi vida, pero sí el trabajo que me dejó la enseñanza de lo que quiero transmitir hoy. Que todas las ideas que tuve surgieron porque di el primer paso. A veces la clave, o al menos en mi caso, no está en otro lado que en simplemente empezar. Así que espero que esto les haya servido, les mando un abrazo y nos vemos la próxima.